Hola, Carlos Espinosa aquí con PHL. Esta vez les traigo la segunda parte de lectura de EKG en 10 pasos. En la primera parte abordamos los 4 primeros aspectos de la interpretación del EKG. Pensaba originalmente dividirlo en 2 partes, pero por razones didácticas vamos a dividirlo en 3. Ahora vamos a continuar con la segunda parte. Paso número 5. Duración y eje del QRS. Para entender esta parte vamos a partir de las siguientes premisas. Primero, si el impulso no viaja por el sistema de conducción, entonces el impulso se va a conducir más lentamente y por lo tanto el QRS se va a registrar más ancho. Segundo, si el impulso se conduce por el sistema de conducción, pero si éste está enfermo o si el miocardio está enfermo, entonces la conducción será más lenta y por lo tanto va a generar un QRS ancho. Para determinar la duración, nosotros tenemos que medir desde el inicio de la Q o de la R hasta al final de la R o de la S. Por ejemplo, en este caso, desde aquí hasta aquí. Y aquí sería 40, 60 milisegundos, porque es un cuadrito pequeño y medio. Entonces, en este caso, sería casi similar. Lo empezamos a medir desde el inicio de la Q y hasta el final de la R. Y en este caso, un cuadrito y medio son como 60 milisegundos. Y así sucesivamente lo hacemos en la otra derivación. Como decía antes, el impulso se conduce por células especializadas que forman el sistema de exoitoconducción. Y aquí tenemos representado el nodo AB, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda con sus divisiones anterior y posterior. Cuando se conduce el impulso normalmente, entonces se generan varios vectores. Inicialmente, o el vector número 1, es la depolarización del septo de izquierda a derecha. Entonces, este genera un vector que va en esta dirección. Posteriormente a eso se depolariza la pared libre del ventrículo izquierdo, que genera un vector que va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. El tercer vector es cuando se depolarizan las partes basales del miocardio, tanto derecho como izquierdo. Entonces, para determinar el eje del complejo QRS, vamos a imaginarnos que por aquí está D1, que aquí es D2, que aquí es 3, entonces aquí es ABF, aquí sería ABR y aquí sería ABL. Entonces esto nos va a permitir recordar para dónde está el eje del QRS cuando nosotros tratamos de determinarlo. Entonces la manera más rápida de hacerlo es agarrar D1 y ABF. Entonces aquí sabemos que es positivo, aquí es negativo en 1, en ABF aquí es positivo y para acá sería negativo. Entonces, con solo mirar los complejos QRS en 1 y en ABF podríamos determinar rápidamente el eje. Por ejemplo, si en 1 es positivo o predominantemente positivo y en ABF es predominantemente positivo, significa que el vector viene para acá y entonces el eje estaría entre 0 y 90 grados. Si por el contrario tenemos que en 1 es positivo y en ABF
Si por el contrario tenemos que en 1 es positivo, o sea que el vector va para allá, y en ABF es negativo, o sea que el vector va para acá, entonces tendríamos el eje se encuentra entre 0 y menos 90 grados. El tercer escenario es que tengamos D1 negativo como aquí y el ABF positivo, perdón. Entonces 1 negativo para acá y en dirección ABF positiva. Entonces quiere decir que el eje va a estar entre los 90 y 180 grados como aquí. Y por último tenemos que los dos sean negativos, tanto 1 como ABF. Entonces esto quiere decir que el eje va a estar a lo que le llamamos noroeste, que sería entre 180 y menos 90 grados. Esto quiere decir que el eje normal va a estar entre 0 y 90 grados en términos generales, pero van a encontrar alguna bibliografía que extiende hasta menos 30 y aquí lo extiende hasta 100 grados. Para simplificar podríamos decir que el eje normal es entre 0 y 90 grados. Si el eje lo encontramos por aquí, está desviado a la izquierda. Si el eje lo encontramos por este lado, entonces está desviado a la derecha. Y si lo encontramos por este lado, decimos que está posterior. Las causas de desviación del eje a la izquierda están enumeradas aquí y generalmente se dice que si excede menos 30 grados a menos 90, entonces es desviado a la izquierda. Y las causas más comunes, bloqueo de rama, hemibloqueo anterior izquierdo, hipertrofia ventrículo izquierdo, infarto y anomalías congénitas como comunicación interauricular de tipo ostium primum. Si el eje está desviado aquí a la derecha, entonces las causas son básicamente enfermedades pulmonares, hipertrofia del ventrículo derecho, hemibloqueo izquierdo posterior, infarto de la cara inferior y un corazón horizontalizado. Bloqueo de rama izquierda. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda, entonces el impulso se va a conducir normalmente aquí a velocidad normal. Entonces se va a despolarizar primero la parte apical del ventrículo derecho y la parte distal del septo. Esto va a generar un vector que se dirige de arriba hacia abajo en esta dirección. Entonces si tenemos aquí V1 y aquí V6, entonces B1 va a ver que se aleja ese vector, por lo tanto va a producir una deflexión negativa. El segundo vector va a moverse de derecha a izquierda, pero como lo está haciendo a través del miocardio y no a través del sistema de excitoconducción, entonces va a tomar más tiempo de polarizar todo este septum y va a ocasionar que incremente la magnitud de este segundo vector. Y entonces lo vamos a ver también reflejado en B1, como que se está alejando de B1 este vector y por tanto es negativo. Posteriormente se depolariza la parte alta del septo, que también va a verse negativo en B3. Entonces la suma de E en B1 de la negatividad es porque como resultado del vector 1, 2, 3 y 4, que es la depolarización de la pared libre. Entonces en B6 vamos a tener
todo lo contrario. Como todos estos vectores se están dirigiendo hacia B6, van a producir una deflexión positiva aquí. Y como tarda más en conducirse el impulso por el miocardio, porque está bloqueada la rama, entonces el complejo QRS va a ser ancho, porque tarda más en depolarizarse el ventrículo. Entonces, los criterios los he enumerado aquí, y aquí tienen que duración del complejo QRS más de 120 milisegundos, desviación del eje a la izquierda, activación lenta de la R de más de 50 milisegundos, especialmente en las derivaciones que ven a la izquierda, por ejemplo de 1, B5 y B6, que aquí lo tenemos representado. Vamos a tener también que hay R monofásica o mellada en las derivaciones izquierdas y cambios en la onda T en las mismas derivaciones. Estos cambios son generalmente opuestos a la mayor magnitud de la QRS. Y en las derivaciones derechas vamos a tener lo contrario, que son pequeña onda R y una gran S o QS, como aquí. Las causas de bloqueo de rama izquierda son hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto al miocardio y enfermedades congénitas o del sistema de conducción. Bloqueo de rama derecha. El problema en el bloqueo de rama derecha es el siguiente. Aquí no se está conduciendo normalmente el impulso, entonces la rama izquierda conduce normal, despolariza normal este lado. El vector número 1 se genera normalmente, el septo se polariza de izquierda a derecha, como usualmente lo hace. El segundo vector, como esto está conduciendo normalmente, entonces se despolariza la pared libre del ventrículo izquierdo, y entonces genera un vector que va de derecha a izquierda y hacia abajo. El problema es de que el ventrículo derecho se depolariza más lentamente, porque como dije antes, lo está haciendo a través del miocardio y no a través del sistema de excitoconducción. Entonces esto genera un vector número 3 que va de izquierda a derecha, que es de gran magnitud. Y el vector número 4 también, que lo hace lentamente de abajo hacia arriba, como lo ven aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí tenemos B1, y entonces B1 está viendo este primer vector, que sería la pequeña r que se produce en B1, porque es la despolarización del septo. El segundo vector se aleja de B1, por lo tanto produce una deflexión negativa. El tercer vector, que es de mayor magnitud, produce una R ancha. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo hacia B1. Y el vector número 4 pues también se suma al 3 y produce esa R ancha y mellada. ¿Qué ocurre si observamos el mismo fenómeno desde otro punto de vista en B6? Entonces el vector número 1 se registra normalmente alejándose de B6, por lo tanto va a provocar una pequeña onda Q ahí, que no es patológica. El segundo vector hace que genera el QRS normal. Si ven, es estrecho aquí porque no tiene, la onda R normal es estrecho porque se está conduciendo a través de la rama izquierda normal. El problema, como dije, es el vector 3 y 4, que son de mucha mayor magnitud. Entonces estos se van a alejar de B6, están yendo en la dirección opuesta y por lo tanto van a provocar una deflexión negativa aquí con un ensanchamiento de la onda S. Si en los bloqueos de rama izquierda y derecha utilizamos las derivaciones precordiales para establecer los criterios electrocardiográficos, en los hemibloqueos de la rama izquierda nosotros utilizamos las derivaciones de los miembros
para establecer el diagnóstico electrocardiográfico. En el hemibloqueo izquierdo anterior, lo que ocurre es que la rama anterior está bloqueada, por lo tanto, la depolarización va a ocurrir normal sobre la rama derecha, normal sobre el haz de His y la rama posterior, pero al producirse una conducción lenta a través de la rama anterior, esto va a provocar un vector de mayor magnitud que va de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Entonces todas las derivaciones que se encuentran al lado izquierdo, por ejemplo ABL y D1, van a ver ese vector acercándose, por lo tanto van a dar deflexiones positivas. Las derivaciones inferiores como D3 y ABF van a ver alejándose ese vector. Entonces lo que vamos a observar es que en D3 y ABF la parte inicial de la R va a ser normal porque la depolarización del primer vector va acercándose a estas derivaciones inferiores. El vector número 2 se va a alejar y por lo tanto va a producir esta S mellada en las derivaciones inferiores. Entonces en D2, muchas veces en D3 y en ABF. Entonces R pequeña y S profunda en las derivaciones inferiores. Y en las derivaciones superiores izquierdas, por ejemplo 1 y ABL, vamos a ver el primer vector que se va alejando, entonces eso nos va a dar una onda Q pequeña, y el segundo vector de mayor magnitud nos va a dar una R mellada. Entonces mi bloqueo izquierdo anterior, el mayor vector va para arriba, entonces se va a ver negativo en las derivaciones inferiores y positivo en 1 y ABL. Eso va a darnos una R pequeña con una S profunda en D2, D3 y ABF y una Q pequeña con una R en 1 y ABL. En mi bloqueo izquierdo posterior, la conducción por aquí se va a estar alterada, por lo tanto este vector va a ser de mayor magnitud. La conducción en la rama anterior es normal, por lo tanto más rápida. Esto indica que va a provocar un vector positivo en las derivaciones que lo ven acercarse, en este caso 1 y ABL. Eso va a representarse por una deflexión positiva, una R pequeña. El segundo vector, como la rama no está conduciendo bien, se produce la depolarización por el miocardio, por lo tanto es más lenta, por lo tanto provoca un vector de mayor magnitud que 1 y ABL lo ve alejándose, y por eso es que provoca la deflexión negativa aquí. Si vamos a D3 y ABF, las derivaciones inferiores, vamos a observar lo contrario. El primer vector se va alejando de estas derivaciones y produce una onda Q pequeña, y el segundo vector de mayor magnitud va a provocar una deflexión positiva, una R que generalmente es mellada. Entonces, como aquí la rama posterior no está conduciendo, la depolarización se produce por el miocardio, que es más lenta y provoca un vector mayor en comparación con el vector de la rama anterior. Como ven, los hallazgos son opuestos a los que encontramos en el hemibloqueo izquierdo anterior. Aquí la R pequeña con la S están en D1 y ABL, y la Q pequeña con la R está en las derivaciones inferiores.